Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias diputada. Hoy estamos muy contentos de poder saludar a la gran Irma Juan Carlos. Este es un programa más de Voces de la Transformación en donde vamos a poder escuchar toda la historia, quién es, en este caso, esta gran representante de las comunidades indígenas mexicanas, ¿no? Que es la gran diputada Irma Juan Carlos. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alan. La verdad, muy contenta también de poder estar en este programa de Voces de la Transformación, una oportunidad también de comentar quiénes somos, qué hacemos y bueno, y un poco de los trabajos legislativos que hemos realizado en nuestro caminar en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a tu audiencia. Pues básicamente este programa está diseñado para que usted nos cuente quién es, que nos diga de dónde viene, hacia dónde va y pues si quiere comenzamos con esa parte. A ver, ¿quién es Irma Juan Carlos? Primero que nada, la mujer. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? Sí, bueno, yo soy primeramente una mujer indígena chinanteca de la comunidad de San Vicente Arroyo Jabalí, en el municipio de Santiago Jocotepec, que se ubica al norte de Oaxaca, colindando con el estado de Veracruz, lo que se conoce como la región de la cuenca del Papaloapan. Yo soy bióloga de profesión, con una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad, y desde muy joven incursioné en los movimientos sociales y posteriormente me fui involucrando y participando en los movimientos políticos. Antes de eso, me gustaría interrumpirla poquito, diputada. Me gustaría saber, usted lo ha dicho incluso, logré leer por ahí que usted encabezaba, digamos que a los 3 grupos vulnerables en una sola persona, mujer, mexicana e indígena, ¿no? Y me interesa mucho saber cómo logra Irma Juan Carlos, es decir, me interesa mucho la parte familiar, cómo logra usted decir, a ver, yo quiero estudiar, quiero incluso tener una maestría fuera del país. ¿Cómo lo logra? O sea, ¿cómo fue ese, digamos, brinco que desafortunadamente mucha gente de nuestras comunidades distintas indígenas alrededor del país, a lo largo y ancho de este país, pues no logran, ¿no? O sea, ¿cómo logró Irma Juan Carlos educarse de esta manera? Y ahora, pues bueno, que eso ya tiene sus temas positivos, que es todo lo que vamos a platicar, pero ¿cómo lo logra? Sí, bueno, es una etapa muy difícil en nuestra vida como mujeres indígenas, como niñas, porque ahorita ya soy grande, pero en la etapa de niñez es una etapa muy difícil porque hay muchas barreras. Para empezar, una barrera económica, la barrera cultural. Y aparte orográfica también, supongo, ¿no? Sí, no, bueno, no había camino. Claro. Para llegar a mi pueblo no había camino. Había que pasar veredas en las faldas de los cerros. Veredas, arroyos. Ahorita cerros, ya el camino está montes, pavimentado, claro. pero eso es muy reciente. Uh-huh. No había luz, no había nada prácticamente. Claro. No hablaba yo el castellano, solo el chinanteco, o lo que se conoce como la lengua materna, claro. ¿No? Entonces es una etapa muy difícil porque primero pues no tienes dinero, tus papás son pobres, son campesinos, no hablan el castellano, no, claro. No hay la manera de que te ayuden para que tú sigas estudiando, porque también estaba olvidando comentar, en mi comunidad solamente había hasta segundo año de primaria, claro. No había lo que hoy se conoce como educación inicial, que el preescolar y nada de eso, solo era primero y segundo de primaria y hasta ahí. Claro. Y si aprendiste a leer, qué bueno, y si pudiste continuar, qué bueno, pero en realidad no había más que eso. Entonces yo tuve que abandonar mi comunidad, poco a poco me pude pues alejar, de alguna manera, vamos a decirlo así, de la comunidad para poder estudiar. Estuve viviendo en la casa de unos amigos de mis papás, de familiares. ¿En dónde?
Para cursar 2 años de primaria fue en la comunidad de Ayotzintepec. Posteriormente me fui a Tuxtepec y ya la secundaria la concluí en una comunidad también chinanteca, porque toda esa región es chinanteca, en la comunidad de Vega del Sol, que es una agencia del municipio de Santa María Jacatepec. Por eso mi chinanteco, pues yo manejo dos variantes de chinantecos, porque hemos convivido y hemos vivido en estas comunidades donde pues interactuamos con las personas que hablan distintas variantes de lo que es el chinanteco. Y bueno, esta etapa fue muy difícil porque, como te decía, primero pues no hay dinero, segunda, no existe dentro de la cultura que las mujeres estudien. Por ejemplo, mi papá decía que las mujeres no deberían de estudiar porque se casaban y sus esposos las iban a mantener. Entonces, para mí fueron muchas barreras que tuve que saltar. Culturales, claro. Culturales, sociales, económicas, bueno, ¿no? sí, a ver, sí, ya. Sí, ¿no? Lo estábamos platicando, culturales, sociales, orográficas. Sí, todas las barreras que puede uno pensar. No sé dónde poner la parte esta de por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí, Híjole, sí, porque mi papá decía que la mujer no debía de estudiar. Claro. Por ejemplo, mi mamá no estudió porque a mi mamá todavía vivió esa etapa donde las mujeres no tenían derechos. Entonces, pues yo más rebelde, ¿no? Me salí de la comunidad y le busqué la manera y becada. De hecho no pensaba estudiar una maestría, ¿no? De hecho, terminar la secundaria ya era un logro y poco a poco terminar la preparatoria ya, yo pensé que hasta ahí iba a llegar porque no aspiraba, ni siquiera había pensado lograr la preparatoria o lo que se conoce como el nivel medio superior. Y bueno, y consiguiendo el apoyo de amigos, amigas, logré estudiar la licenciatura en biología y concluyendo esta licenciatura obtuve una beca. Perdón, ¿dónde estudió en Tuxtepec. En Tuxtepec. Sí, okay, en perfecto. lo que antes se conocía como tecnológicos agropecuarios. Ya, claro. Entonces, yo estudié la licenciatura en biología y concluyendo prácticamente esta licenciatura obtuve una beca para hacer una maestría en el extranjero y en este caso yo decidí irme al CATI de Costa Rica, becada por la Fundación Ford, y es por eso que pude. Pero la verdad fue una etapa muy difícil porque hay muchas barreras, como ya te lo decía, claro. y una de esas barreras también pues es la lengua, porque sí, por supuesto. Y por tienes ejemplo, que estudiar en español, pero tu lengua es el chinanteco. Y luego aparte hay variantes del chinanteco. Y luego hay variantes. Ay, qué barbaridad. Entonces, sí, me imagino que debe ser muy, muy complicado en general. Sí, claro. Pero bueno, se logró. Por eso esa parte ya la comento sin llorar, pero antes yo lloraba cada vez que yo hablaba de ese tema. Entonces es una parte muy difícil y yo por eso siempre digo que cuando uno quiere, uno puede ponerse limitantes o límites. Siento que es mental, es algo que podemos superar si nos proponemos superar esa parte difícil. Yo lo logré. No había camino, no había dinero. Mis papás no tenían dinero. Mi papá decía que las mujeres no estudiaban. Entonces, no había becas como ahora lo hay, no habían programas para jóvenes como ahora hay. Fueron momentos distintos, pero difíciles. Creo que es muy importante, ahora que lo comenta, diputada, primero que nada, sí, en efecto es muy conmovedor. Y en segunda, decir, creo que es parte fundamental de lo que se tiene que comentar como los grandes logros de la Cuarta Transformación. El hecho de que hoy podamos hablar de que ya hay camino pavimentado, de que ya hay un montón de programas, eso cambia las condiciones materiales. Usted se aferró y eso es importante mencionarlo y es de aplaudirse. Sin embargo, aunque mucha gente quisiera y se llegase a aferrar o a querer aferrar a la idea, sus condiciones materiales luego no están dadas para que puedan
cumplir un sueño, por decirlo de alguna manera, de este tipo. Y creo que hoy la Cuarta Transformación nos está ayudando. Y con eso yo quisiera justo preguntarle, ¿cuáles cree que han sido los grandes logros en ese sentido para las comunidades, en este caso chinantecas, etcétera, indígenas, ¿no?, de Oaxaca, que hayan logrado la Cuarta Transformación? ¿Cuáles cree que han sido de los mayores logros? Pues yo diría que para las comunidades ha significado un gran logro, primero que llegue Andrés Manuel a la presidencia. Claro, un presidente sensible. Era un sueño de los pueblos que Andrés Manuel fuera presidente, porque sabíamos que desde ahí se iba a trazar un rumbo distinto para nuestro país y por ende para nuestros pueblos. Hoy los pueblos empiezan, porque hay que decirlo también, todavía no se logra pues resarcir ese daño de más de 30 años de abandono, pero ya se empiezan a ver los caminos pavimentados. El presidente Andrés Manuel en Oaxaca, por ejemplo, que es un estado prácticamente indígena, pavimentamos más de 220 caminos a cabeceras que estaban todavía de terracería cuando él llega a la presidencia. Ese es un logro muy importante, porque claro, una de las peticiones y necesidades fuertes de nuestros pueblos cuando íbamos a las comunidades es su camino. Claro. Los caminos, sí, para sacar a los enfermos, claro, para sacar la producción del campo, para simplemente salir de la comunidad para hacer algún trámite a la capital, claro, o a la cabecera municipal. Y esta pavimentación de estos más de 220 caminos, por ejemplo en Oaxaca, a cabeceras, pues es un logro muy importante. Incluso hay personas que pues recuerdan, ¿no? Recuerdan y decían, este camino, cuando el PRI estaba en el gobierno, les decíamos que nos ayudaran con la pavimentación y decían, no, es muy difícil. Y con muchas vueltas y con tantas dificultades, nos daban 1 kilómetro y, sí, claro, y nos daban otro kilómetro, pero de ahí no pasaba. Y ahorita tenemos 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, lo que sea, pero se conectó la cabecera con el resto de los caminos, en este caso a la capital o las carreteras federales que tenemos en Oaxaca. Entonces, este es un gran logro. Por mencionar solamente uno, en los pueblos ha impactado, por ejemplo, también el programa de apoyo a las personas de la tercera edad. Ha claro, impactado este apoyo de las personas con discapacidad, el programa de Sembrando Vida. La verdad, han sido programas que han mejorado, han cambiado las vidas de las comunidades, de las personas pobres. Claro. Y eso es, por mencionar solamente algunos logros visibles, claro, para nuestras comunidades. Como diputada yo diría que el cambio de régimen, el cambio de modelo es un gran logro del pueblo de México. Lo que en su momento el presidente Andrés Manuel señaló con mucha claridad, que hoy la mayoría recibe una porción del presupuesto federal, que se reparte a través de esos programas. Las personas que reciben, siempre hay una pequeña porción. Podríamos señalar estos programas que ya mencioné, pero también está, por ejemplo, el Banco de Bienestar, están los programas de fertilizantes, los apoyos a los pequeños productores pesqueros, acuícolas, en fin, todos estos programas que hoy ayudan a mejorar las condiciones de vida, el bienestar de nuestras comunidades, es lo que se quería y se logró. Por eso el cambio de modelo, esta política de austeridad, esta política de una repartición justa y equitativa de la riqueza del país, esto de cuidar que no se endeude más, que no se graben más impuestos, claro, a los productos. Todo esto es un logro que a lo mejor no se ve, pero que con el tiempo
con esta política vamos a lograr sacar a México adelante, que ya se empieza a ver con el segundo piso de esta cuarta transformación que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, como diputada y como indígena, yo me siento muy contenta de poder ser parte de esta historia, y no inicia de ahorita que soy diputada, inicia desde que yo era estudiante. Justo a eso quería llegar. ¿Y cuál es la historia de la diputada, de Irma Juan Carlos antes de ser diputada, justo? O sea, ¿cómo nace en su persona la espinita de decir, a ver, yo me quiero dedicar o quiero dedicarle mi vida a las luchas de carácter político en este caso? Más bien, yo creo que lo que a mí me motivó a estar en esto es estar en contra de las injusticias. Claro. Es un poco difícil que me lo entiendan, ¿no? Mucha gente piensa que estar acá es lo mejor o es nuestros detractores también, por supuesto, nos señalan mucho, pero estar acá es producto de una lucha de muchos años. Claro. Primero, como estudiante, yo estuve en los movimientos estudiantiles, luchando siempre en contra de las injusticias que se cometían a los estudiantes. Logramos descuentos en los pasajes a estudiantes donde estudiábamos, lográbamos siempre la gestión de mejorías en las instalaciones educativas, deportivas. O sea, nosotros iniciamos así. Claro. Y después, en mi caso digo nosotros, me gusta hablar más en plural porque sí, claro, siempre porque los logros son es que es una lucha comunitaria, exacto, colectiva. Pero en mi caso yo participé en estos movimientos desde mi juventud, no porque quisiera o me gustaba la grilla o la política, no. Yo creo que no. Yo creo que mucha gente confunde esa parte. Claro. A mí lo que no me gusta son las injusticias. Por eso cuando algo no me gusta yo lo digo. Claro. Y eso incomoda a mucha gente. Por supuesto. Incomoda a mucha gente. Y luego me dicen, no, es que eres rebelde. Pues es que si no dijera lo que siento y pienso, pues no tendría sentido de estar acá. Entonces, pues si voy a callar y voy a solapar y voy a ocultar, bueno, como dice el presidente Andrés Manuel, mi pecho no es bodega, ¿no? Claro. Entonces, pues yo digo lo que siento y lo que pienso, así como caiga. Como va. Sí. Y eso incomoda, eso le cae mal a mucha gente porque, pues, de alguna manera, pues dices la verdad. Claro. Entonces, sí, como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. He aprendido a cuidar un poco las formas también, ¿no? Porque no es lo mismo en crudo que ya más cocinado. Entonces, he aprendido a cuidar un poco las formas, pero soy así. Entonces, y soy así porque como lo decía, una de las razones por las que yo estoy acá es porque luché por las injusticias. Y todo comenzó cuando una maestra me quiso humillar delante de todo el salón, diciendo que yo no había hecho bien la tarea y me tachó toda la tarea, y yo comparé mi tarea con las tareas de todos los demás y era lo mismo, porque era una modalidad donde la maestra ponía la tarea a todos, la misma tarea, y pues todos teníamos que tener las mismas respuestas. Claro. ¿No? La tarea de hoy es esta y mañana nos vemos y a revisar. Y entonces, pero a mí, pues un tache, ¿no? Y ya la maestra había agarrado, como decimos, me había agarrado de su puerquito. La había agarrado. Y entonces, pues ya claro. Perdón, pero me encabroné, ¿no? Me molesté. Sí, claro, y le dije, a ver, maestra. Muy natural. Fui y le arrebaté la libreta a un compañero, el cerebrito del salón. Claro, el más le dije, listillo. a ver, maestra, a ver, ¿qué diferencia hay entre mi tarea y la tarea del compañero? Le dije, y mi compañero, como era muy tímido, se puso nervioso, pero yo le arrebaté la libreta. Y le dije, a ver, ya desde ahí yo ya, pues como dice el presidente Andrés Manuel, el derecho no se implora, se conquista. Entonces agarré y fui y le dije, a ver, maestra. Y entonces ahí yo empecé a retar a la maestra y pues más todavía me empezaba. Claro. Entonces ahí, y gracias a eso, yo nunca lo he comentado, gracias a eso yo
me empecé a involucrar en los movimientos estudiantiles, empecé a participar en lo que se conoce en las escuelas como los comités de estudiantes, los famosos CESAS. Entonces, sí. A partir de ahí, y de ahí ya me fui de largo. En la política estudiantil, claro. En la política estudiantil, los líderes de los partidos en su momento del PRI, del PAN, del PRD, nos empezaron a jalar, pero pues yo me incliné siempre a la izquierda. Me fui al PRD, empecé a apoyar en su momento al licenciado Andrés Manuel, desde que estaba en el PRD, y bueno, ya en el 2003 yo me fui a hacer mi maestría, regresé en el 2006, justo cuando él ya era el candidato de la coalición de el PRD, el PT y Convergencia. Y ya me involucré de lleno, nos encargaron el Distrito 1 para hacer lo que se conocía en ese entonces y se sigue conociendo, la promoción del voto y la estructura electoral, y como decimos, de ahí para el real, ¿no? Fuimos apoyando al Desde PT. Entonces no ha parado. El licenciado Andrés Manuel, me acuerdo, nos pidió que ayudáramos para que se mantuviera el registro del PT. Entonces, hemos estado, y nos tocó hacer toda la chamba que se tuvo que hacer para lograr el registro de Morena. Fui consejera estatal y presidenta del Consejo Estatal de Morena en Oaxaca. En el primer comité fui vicepresidenta porque existía esa figura, la presidencia, vicepresidencia, secretaria. Después hubo una reforma a los estatutos de Morena y solamente se dejó la presidencia del Consejo Estatal, pero en su momento fui vicepresidenta del Consejo Estatal y hemos estado ocupando encargos. Y mucha gente piensa que aquí uno se sirve con la cuchara grande, como en los tiempos pasados, pero no es así. Aquí dimos mucho tequio, seguimos dando mucho tequio, porque como también ustedes saben, los salarios se bajaron, se eliminaron los espacios que las de aviadores. Las grandes prebendas, ¿no?, que tenían en su momento legisladores. Y... Me acuerdo cuando llegamos acá, había muchísimo dinero que se iba, por ejemplo, al caño de la corrupción, y me acuerdo de nuestro líder en ese entonces, aprovecho para saludarlo, a mi gran líder Mario Delgado, y que devolvíamos dinero a la TESOFE, devolvíamos, a pesar de que hubo un recorte cuando aprobamos el presupuesto, todavía nos alcanzó a devolver, y me acuerdo que cuando el COVID también empezamos a devolver. Entonces, creo que el momento histórico que estamos viviendo es muy importante, no hay que olvidar por qué surgimos, para qué surgimos y por qué estamos acá. Entonces, yo por eso... ¿Por quién estamos acá? Por todas esas niñas que al día de hoy no pueden estudiar en las comunidades como la suya, por todos esos niños que aún hoy mueren de inanición, ¿no? O sea, que no comen, que no tienen las condiciones materiales para mejorar su vida, para lo que sea, una vida digna, básicamente. Esa es la verdadera lucha, ¿no? Sí, la verdad falta mucho por hacer. O sea, los más perjudicados, los más excluidos de la política de desarrollo en los años neoliberales fuimos los pueblos indígenas. Sin lugar a dudas. Y aparte con los mayores índices de represión. No, aquí a mí la verdad me da risa la oposición, las mujeres de la oposición, me da entre risa y rabia, porque empiezan a decir que los niños no tienen medicina para el cáncer. Por Dios, o sea, en serio, no conocen la verdadera necesidad. En los pueblos no llegaba nada, entonces menos vas a saber de medicamentos para el cáncer. Allá no llegaba ni el mejoralito. Ahorita es que apenas empieza con la clínica es nuestra, nos falta el tema de salud, hay que también decirlo, nos falta, porque hay mucha corrupción. A nosotros nos tocó reformar la ley, si no me equivoco, la Ley Federal de Adquisiciones, porque no se le permitía al gobierno hacer las compras consolidadas en el extranjero. Así es. Cuando el presidente Andrés Manuel quería comprar directamente los medicamentos en compras consolidadas, no se podía, tuvimos que hacer muchas reformas.
Y bueno, y en eso estamos ahorita, seguimos trabajando porque no es posible que en 6 años logremos cambiar todo lo que en 30 años enredaron. Entonces, es por eso que seguimos pues haciendo mucho trabajo que tiene que ver con la consolidación de esta transformación, con la profundización del cambio que impulsó nuestro gran líder, el presidente Andrés Manuel, y acompañando a nuestra gran presidenta, la primera mujer que llega a este lugar, un gran logro también. Sí. Un gran símbolo incluso, lo he venido diciendo siempre. Sí, y una gran es muy simbólico para la verdad, para yo el cada país. vez que la oigo, cada día que la veo, yo la admiro y la quiero muchísimo a mi presidenta porque, primero llegar a la presidencia y luego mantenerse firme con esa postura, con esa inteligencia, con la verdad. Ese temple, sí, definitivamente es una cosa muy rica escuchar a la presidenta hablar. Sí. Es impresionante. Escuchar a Andrés Manuel y a la doctora Claudia es lo más rico que pueda haber para mí. Claro, sí. Son personajes que manejan... No te aburres, aprendes. Que manejan una cantidad de datos tan impresionante. Cada quien con su estilo, Claro, por supuesto. Sí. Pero en efecto la presidenta es una enciclopedia andando. Es impresionante escucharla hablar. Pues, diputada, me gustaría muchísimo, si quiere un poquito para ya no quitarle su tiempo. No me quitas ni los diputados, y como lo comentaba usted hace un rato, esta chamba no es sencilla, es muy demandante. Y bueno, pues hoy es día de sesión. Y quiero no quitarle mucho su tiempo para nada más terminar preguntándole. ¿Qué sigue para Irma Juan Carlos? ¿Cuál es la agenda? Todos podemos sobreentender que la agenda de los pueblos indígenas es su agenda, pero sé que aparte está muy interesada en los temas de biodiversidad y de cuidado del medio ambiente. Cuéntenos, ¿qué sigue ahora para la diputada Irma Juan Carlos, ahora sí, en esta legislatura? Pues en términos generales seguir trabajando, continuar trabajando, y el trabajo nos dirá hacia dónde nos ubicamos en la historia. Con relación a trabajos más específicos, ahorita estamos trabajando construyendo lo que es la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que es la ley que reglamenta la reforma al artículo 2 constitucional, que en realidad es un trabajo colectivo que está dirigido por el gobierno federal a través de lo que se conoce como la cabeza de sector, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es un trabajo, como lo vuelvo a decir, que se está haciendo de manera colectiva, con mujeres y hombres de comunidades, con mujeres y hombres de instituciones, con mujeres y hombres que tienen experiencia, que son abogadas y abogados indígenas, que participamos, las mujeres y los hombres de las comisiones de pueblos indígenas y afromexicanos de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces es un trabajo colectivo, pero como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de las legislaturas 64 y 65, pues encabezamos estos trabajos, incluso todavía pasamos a presentar el dictamen al Pleno para que se aprobara esta reforma. Y bueno, y hoy lo que sigue es abonar a que el sueño o los sueños de nuestros pueblos se hagan realidad, y en ese sentido seguir trabajando la armonización de otras leyes federales que aún están pendientes después de que logremos avanzar con esta Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con respecto a mi profesión, la verdad, la biología es una de mis pasiones, la participación política también es otra. Claro. La verdad,
no tienen relación, pero son mis dos pasiones, porque muchos dicen, es que te gusta la grilla, pero lo vuelvo a decir, me gusta más combatir las injusticias. Claro, pero es bien importante ahí hacer una diferenciación, o sea, justo, primero que nada con la grilla y con el combate a las injusticias. Y también mencionar que algo que es muy importante, ha habido muchísimos logros de parte de la Cuarta Transformación, por supuesto, por mencionar algunos, los que comentaba hace un momento en los programas sociales. Sin embargo, creo que los que más han logrado permear en el pueblo mexicano han sido los logros que tienen que ver con las narrativas, el cambio de las narrativas. Al día de hoy se dicen las cosas, a las cosas se les dice por su nombre. Ya no es como antes, que antes éramos utilizando ahí sofismas, ¿no? O sea, mimetizando un poquito la cosa, para que se escuchara un poquito más bonito el latrocinio, por ejemplo, o sea, incluso utilizando dichos brutales como que el que no tranza no avanza y tal. Y en ese tipo de cosas yo creo que hemos avanzado un montón. Las narrativas hoy son distintas, las narrativas hoy son de que todos somos uno y todos debemos estar en perfecta armonía y comunión para que a todos nos vaya bien. Sí, efectivamente hemos logrado pues ya muchos cambios. Entre los cambios que yo puedo decir que han valido la pena es que la gente ha cambiado de mentalidad, ¿no? Uh-huh. La gente ha cambiado de mentalidad en ciertos aspectos hasta cierto grado, ¿no? Porque cuando hay elecciones, por ejemplo, federales, la gente sabe que pues tiene que emitir un voto razonado, libre, responsable. Digo hasta cierto grado porque cuando hay elecciones municipales, pues ya ahí cambia la cosa, esperan una despensa y bueno, y entonces, pero yo creo que vamos a lograr que el cambio se profundice y que en los 3 niveles de gobierno elijamos de manera libre nuestro voto, sin coacción alguna, para que logremos lo que el presidente Andrés Manuel siempre señaló, que es el cambio profundo. Y entonces yo decía que en el caso de una servidora, pues lo que sigue es continuar trabajando y contribuir en los cambios legislativos en varios campos. Uno de esos campos pues es el tema de medio ambiente. Yo soy parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también ahorita estamos, bueno, en mi caso estoy más enfocada en coadyuvar para la armonización legislativa y la construcción de esta Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y solamente, antes de que se me olvide, dentro de los logros importantes que hemos tenido en la Cuarta Transformación para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pues es esta reforma constitucional al artículo 2, donde se reconoce algo que jamás habían aceptado reconocer como Estado mexicano, que es que los pueblos indígenas y afromexicanos somos sujetos de derecho público, algo que el propio presidente Andrés Manuel en su momento en el pueblo yaqui, en Bican Pueblo, dijo que esto es un 4º nivel de gobierno. Y a su vez, como dicen nuestros abogados, mi hermano Hugo Aguilar, que es un buen abogado que nos ha ayudado en esto, como él dice, este derecho a su vez abraza otros derechos, abraza un conjunto de derechos más. Entonces, ser reconocidos como sujetos de derecho público es algo que se nos había negado, incluso después de los acuerdos de San Andrés Larraín, en aquel levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y hoy se logra
gracias al movimiento que encabezó nuestro presidente Andrés Manuel, gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que abraza todas las iniciativas del presidente Andrés Manuel, y por eso hoy, aunque... Y hay que decirlo, perdón que le interrumpa, y gracias también a este cuerpo legislativo valeroso que está logrando llevar todas estas grandes ideas a la Constitución. Sí, gracias a... El reconocimiento es también para ustedes, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, pero es importante decirlo, la verdad. Si no hubiera sido por el apoyo del presidente Andrés Manuel, si no hubiera sido por el apoyo de la presidenta, aquí no transita, aquí no pasa, yo lo sé. Hay muchas resistencias todavía en esta Cámara, porque hay miedo a veces, ¿no?, de reconocer derechos. Entonces, reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público es un gran logro. Y a lo mejor no hay ahorita, como no se alcanza a dimensionar este logro, pero con el tiempo, cuando la gente empiece a recibir su dinero, cuando empiecen a administrar recursos, cuando empiecen a, pues ni van a saber que fuimos los diputados, ¿no? Pero aprovecho para decirles que desde aquí estamos, lo que dicen, como dicen los abogados, construyendo el andamiaje jurídico para que eso sea posible. Entonces, y también un derecho que se nos había negado por años, a pesar de que México es firmante de convenios internacionales, el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada, de buena fe. Eso ya quedó en la Constitución, que cuando existan medidas legislativas o administrativas que impacten significativamente nuestras vidas, en este caso se debe de consultar. No más megaproyectos, no más proyectos que se desarrollen en los territorios de los pueblos. Agua, que les contaminen nada, los ríos. Nada, ya no se Debe puede hacer nada si el pueblo no da su consentimiento. Y para que el pueblo dé su consentimiento, debe de realizarse una consulta con todas las características, con todo lo que se señala en este convenio de la OIT, que debe ser libre, es decir, sin coacción, sin que te presionen, sin que te compren, previa, es decir, que debe ser esto antes de que se realice esta actividad en tu pueblo, culturalmente adecuada. ¿Por qué? Porque tiene que ser en tu lengua, con tus tiempos, con tus formas, respetando modos de los pueblos, culturas, costumbres, tradiciones. Es decir, esto también había miedo de reconocerse. Incluso una servidora impulsamos en las pasadas legislaturas la Ley General de Consulta, pero se detuvo en el Senado y el PAN decía que no tenía base constitucional y el PAN traía a la Comisión de Pueblos Indígenas allá. Bueno, asuntos indígenas se llamaba en ese entonces, asuntos. Ni siquiera éramos pueblos, éramos asuntos. O sea, las cosillas que pasaban con los pueblos indígenas. No, ni siquiera éramos asuntos. Sí, exacto. Aquí era asuntos. Ese nivel de desprecio así es el que de se nivel, tenía por nuestros pueblos indígenas. Entonces, pueblos originarios. Ahora se reconoce este derecho a la consulta. Y un tercer aspecto importante es que ahora en la propia Constitución se reconoce que podemos recibir y administrar presupuestos directamente. Entonces, pues no se dimensiona quizá ahorita lo que significan estos logros, pero cuando las comunidades empiecen a tener mejores condiciones, ahí es cuando quizá no se den cuenta, pero yo me voy a sentir contenta. Es que es justo eso, y yo quisiera cerrar con esa parte diciéndole que a nombre de todos esos mexicanos que van a disfrutar de estos derechos que les habían sido históricamente negados, de los cuales ni siquiera se van a dar cuenta. Sí, no se van a dar cuenta. Van a seguir diciendo que los diputados no hacemos nada. En efecto. De los que ellos ni siquiera se van a dar cuenta de los que están gozando el día de hoy. Pero creo que eso es importante y es la base de la cuarta transformación. El hecho de hacer que las cosas se hagan bien, que lleguen a buen puerto, no, sepamos que nos benefician o no,
Y que de verdad es como sembrar esa semilla sabiendo que no vas a disfrutar de la sombra del árbol. Se lo agradezco muchísimo, diputada. La verdad es que ha sido una de las pláticas más enriquecedoras. Sí, insisto, quiero agradecerle a nombre de todo el pueblo de México esta gran lucha como mexicana, como parte de los pueblos originarios y como una de las diputadas de la transformación. Muchas gracias y esta es su casa siempre, diputada. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a las personas que amablemente nos escucharon, nos escuchan. Decirles que me siento muy contenta de poder estar acá, de contribuir al desarrollo de nuestro país, de contribuir al bienestar de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y bueno, y gracias por la oportunidad que nos dan para estar acá. Me siento muy contenta, muy agradecida y bueno, y les deseo muchas bendiciones. Muchas gracias, un abrazo fuerte a la distancia. Abrazo fuerte, esto fue Voces de la Transformación. Gracias a todos. Voces de la Transformación.